Un nuevo capítulo que está relacionado con dinámica de la partícula. Como dice partícula, seguimos con nuestro modelito de partícula. A todos los cuerpos los consideramos como si fuese una partícula, ¿no? Quiere decir que en esa partícula, bueno, ahora vamos a hacer un pequeño cambio, ¿no? Pero cuando decimos partícula, suponemos que esa partícula está en el vacío. Pero ahora aquí en esta parte de dinámica vamos a introducir también el concepto de bloque, ¿ya? Entonces vamos a ver posteriormente eso. Entonces aquí tenemos que aclarar que la dinámica es una parte de la física que se ocupa de estudiar las causas del movimiento, es decir, quiénes producen el movimiento. Pero antes de entrar de lleno en quién produce el movimiento, primero, para una partícula tenemos que analizar los estados que pueda tener. Un cuerpo, una partícula, un objeto, lo que consideremos, puede tener dos estados, ¿no? O está en reposo o está en movimiento, no hay más opción, ¿no? Ahora, si está en movimiento, tiene varias opciones, ¿no? Puede tener velocidad constante o su velocidad puede ser variable. Cuando digo velocidad variable, eso significa también que la aceleración puede ser constante o podría ser variable. Pero un cuerpo puede estar en dos estados, ¿no? O está en reposo o está en movimiento. Entonces uno tiene que saber reconocer eso, ¿no? Cuando un cuerpo está en reposo, cuando está en movimiento. Entonces ahora, como les dije anteriormente, para estudiar ya no una partícula, sino un cuerpo, tenemos que introducir otro tipo de modelito más, ¿no? Aparte del modelo de partícula que les he mencionado. Fíjense, acá se da una muestra del modelo de partícula, un automóvil donde las ruedas giran, los pistones vibran, hay cambio de masa, etc. Lo consideramos como si fuese una partícula o un punto. En algunos libros dice dinámica del punto también, ¿no? Entonces, en algunos casos vamos a considerar a nuestro cuerpo como un punto. Entonces, no nos va a interesar qué está ocurriendo dentro de él, simplemente decimos que tenemos un punto o una partícula. Ese es un modelito que vamos a seguir utilizando, lo hemos utilizado en cinemática también, ¿no? El modelo de partícula va a ser, aparte de eso, ¿no? Cuando hemos utilizado el modelo de partícula, lo que hemos obtenido, fórmulas en cinemática, se supone que eran en el vacío, ¿no? Donde no existía fricción. Entonces, en ese caso, las fórmulas que hemos obtenido solamente valen cuando la partícula está en el vacío, ¿no? Y las ecuaciones que se han obtenido también sirven de esa manera. Pero ahora introducimos otro modelo. ¿Por qué tenemos que hablar ahora de la fuerza de fricción? Ahora sí, en esta parte vamos a tomar en cuenta la fricción, pero no vamos a tomar en cuenta la fricción del aire en el cual se mueve la partícula, sino vamos a tomar en cuenta la superficie sobre la que se mueve el cuerpo, o partícula también podemos decir, ¿no? Entonces ahora vamos a adoptar este otro modelito, ¿no? Este automóvil que tiene sus cambios, tiene cambios internos, lo vamos a representar como si fuese un bloque o un paralelepípedo más claramente, ¿no? Y ese paralelepípedo tiene caras, ¿no? Y la cara inferior va a estar en contacto con la superficie que vamos a tomar en cuenta. Entonces, para esa superficie que esté en contacto con el cuerpo, vamos a tener que considerar, ahora sí, la fuerza de fricción o la fuerza de rozamiento. No se olviden, tenemos dos modelitos, ¿no? Partícula y modelo de bloque o paralelepípedo. En algunos casos nos sirve más el modelo de partícula, en otros nos sirve el modelo de bloque, pero ambos se complementan, ¿no? Entonces ahora vayamos a las causas del movimiento, ¿no? Para que un cuerpo cambie su estado, ya sea de reposo o de movimiento, es necesario que este cuerpo interactúe con otro. Al interactuar con otro cuerpo, entonces va a sufrir cambio, ya sea en su estado de reposo o de movimiento, ¿no? Puede cambiar su estado de reposo, puede cambiar su estado de movimiento. Supongamos que se mueve a 10 metros por segundo. Si interactúa con otro cuerpo, podría moverse a 15 metros por segundo, ¿no? O a adquirir una aceleración también, ¿no? Entonces, para que un cuerpo cambie su estado, ya sea el de reposo o de movimiento, es necesario que interactúe con otro cuerpo, ¿no?
Entonces ahora el resultado de esa interacción es lo que le llamamos fuerza, ¿no? Entonces cuando decimos un cuerpo interactúa con otro, por ejemplo, yo tengo una calculadora sobre mi mesa, con mi mano tomo la calculadora que está en reposo y la estoy poniendo en movimiento, ¿no? ¿Qué estamos haciendo o qué estamos viendo acá? Que la masa de la calculadora está interactuando con mi masa, ¿no? Entonces, yo al aplicar o al interactuar con esta masa, lo que estoy haciendo es ponerla en movimiento, estoy cambiando su estado de reposo. Entonces, cuando un cuerpo interactúa con otros, entonces puede cambiar su estado de reposo, también podría cambiar su estado de movimiento. Pero, conclusión, decimos, el resultado de la interacción entre dos cuerpos se llama fuerza, ¿no? Y las fuerzas, vamos a ver luego, siempre actúan en pares, ¿no? Por el principio de acción y reacción. Un cuerpo ejerce una fuerza sobre otro, el otro reacciona sobre el primero, ¿no? Pero eso lo vamos a ver luego. Pero lo importante es que el resultado de la interacción entre dos cuerpos, o pueden ser más, son fuerzas, ¿no? El resultado de las interacciones son fuerzas. Y las fuerzas, además, son magnitudes vectoriales. Entonces, si este resultado de la interacción es un vector, entonces tenemos que representar esa fuerza mediante un vector que se observa acá, ¿no? Con color rojo. Y simbolizamos esa fuerza con la letra F, pero para especificar que es vector, siempre colocamos la flechita por encima o una vasita simplemente podría ser, ¿no? Eso me indica que estoy con un vector. Bien, sigamos. Ahora, como estamos hablando de fuerzas, ya no voy a decir el resultado de la interacción, ¿no? ¿Quién produce esa fuerza? Es otro cuerpo, ¿no? Sobre el primer cuerpo. Siempre va a haber un cuerpo que ejerce una fuerza sobre el otro, ¿no? Entonces, ahora en base a esto podemos decir que existen dos tipos de fuerzas con las cuales vamos a trabajar. Uno son las fuerzas de contacto y dos son las fuerzas de largo alcance. Entonces, acá su nombre mismo lo está indicando en la primera, ¿no? Fuerzas de contacto, dice. Entonces, para que aparezca esta fuerza o podamos ver la fuerza o ver su efecto, entonces tiene que haber contacto entre los cuerpos, ¿no? Entre la masa de la cual se quiere cambiar su estado de movimiento y reposo y la otra masa que va a producir ese cambio, ¿no? Entonces, para que exista el cambio, tiene que haber contacto entre las dos masas. Entonces, a ese tipo de fuerza se le llama fuerza de contacto. Mientras que en la 2, la fuerza de largo alcance, cuando dice largo alcance, nos está diciendo también que no hace falta que haya contacto entre los cuerpos. Pueden estar a distancia y uno de los cuerpos puede sentir una fuerza y cambiar su estado de reposo o de movimiento. Pues no se olviden, fuerzas de contacto y las otras podríamos llamarle fuerza de no contacto también o de largo alcance, ¿no? Entonces, acá aclaramos algo más para las fuerzas de contacto. ¿Qué nos dicen? Son aquellas que para ser ejercidas requieren que haya contacto entre los cuerpos o entre las masas, ¿no? Acá nos están dando unas figuritas, ¿no? Aquí hay un bloque, fíjense, que está siendo empujado por un hombre, ¿no? El hombre tiene los pies apoyados en un piso, ¿no? Y con sus manos está empujando el bloque. Además, el bloque tiene contacto con el piso también y ahí seguramente ha de aparecer fricción, ¿no? Entonces la persona ejerce una fuerza a la derecha y la fricción va a estar hacia la izquierda, ¿no? Y el cuerpo podría moverse, podría no moverse también, podría acelerarse o viajar a velocidad constante, depende de la relación de estas fuerzas, ¿no? ¿Cómo son? Comparando las dos fuerzas, pero comparando sus módulos, ¿no? Entonces la fuerza de fricción es una fuerza de contacto también. La fuerza muscular, fíjense acá, la persona está haciendo un esfuerzo muscular con sus brazos, ¿no? Y está en contacto con el otro cuerpo. Entonces, la fuerza muscular que produce la persona también es una fuerza de contacto. Y el rozamiento, obviamente, fíjense, hay contacto entre el bloque y el piso, ¿no? Hay una fuerza de fricción. No solamente ahí, entre los zapatos de la persona y el piso también hay fricción, ¿no? O rozamiento. Debido a eso, el hombre es que puede caminar o puede apoyarse, digamos, en el piso y mover un objeto, ¿no? O en la expansión de los gases, ¿no? Cuando tenemos una jeringa, por ejemplo, con aire dentro de la jeringa. Nosotros apretamos, estamos en contacto con el aire a través de un pistón, ¿no? Ese pistón no va a entrar fácilmente. ¿Por qué?
hay rozamiento en las paredes de la jeringa también, ¿no? Entonces eso es una fuerza de contacto. La compresión está relacionada con lo mismo, ¿no? Podemos comprimir un gas o expandirlo, ¿no? Pero eso es con contacto. La fuerza elástica también, ¿no? Es una fuerza de contacto. Para estirar un resorte, para comprimirlo, necesitamos entrar en contacto. O cuando aquí dos personas están jalando una soga, podríamos decir, ¿no? O un cable, ¿no? Entonces, para que una sienta la fuerza, necesariamente tiene que haber ese cable, ¿no? Si no, una persona que esté ejerciendo la fuerza no sentiría que la otra está también realizando una fuerza. Entonces, yo creo que queda claro que las fuerzas de contacto, su nombre mismo lo indica, requieren que los cuerpos que van a interaccionar estén en contacto. Ahora, las fuerzas de acción a distancia nos indican acá son aquellas que tienen lugar entre los cuerpos sin que haya contacto entre ellos. Ejemplo de fuerzas de acción a distancia, tenemos la fuerza de atracción gravitatoria. Ojo, la fuerza solamente es de atracción gravitatoria, ¿no? No hay repulsión con masas, ¿no? Solamente hay atracción. Otra cosa son las fuerzas de atracción y repulsión eléctrica. Nosotros sabemos que cargas del mismo signo se repelen, cargas de diferentes signos se atraen, ¿no? Y no hace falta que haya contacto. Para la atracción gravitatoria igual, por ejemplo, entre la Tierra y la Luna no hay contacto, pero la Tierra de alguna manera le está ejerciendo una fuerza a la Luna, ¿no? En las fuerzas de atracción y repulsión eléctrica igual, ¿no? Las cargas no hace falta que entren en contacto, ¿no? Pueden sentir atracción o repulsión. Las fuerzas de atracción y repulsión magnética también son fuerzas de acción a distancia. No hace falta que dos imanes estén en contacto para que uno repela o atraiga al otro, ¿no? También tenemos la fuerza de atracción nuclear fuerte. ¿Dónde ocurre esta fuerza de atracción nuclear fuerte? En el núcleo, ¿no? En el núcleo tenemos protones, ¿no? Esos protones tienen carga positiva. Si tomamos en cuenta las de pulsión eléctrica, deberían estar repeliéndose y no estar contenidos en el núcleo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre aparte de la repulsión eléctrica en el núcleo, que hace que los protones se repelan? También existe una fuerza de atracción nuclear entre esos protones y esa es más grande que la repulsión eléctrica. Por eso los protones pueden estar juntos en el núcleo, ¿no? Luego hay otra fuerza de atracción nuclear débil también, ¿no? También ocurre en un núcleo, ¿no? Vamos a aclarar esto posteriormente con un grafiquito, ¿no? Entonces, estas son fuerzas de acción a distancia. Empecemos por la primera, ¿no? La ley de gravitación universal. ¿Qué nos dice esta ley? Esta ley fue enunciado por el físico Isaac Newton, ¿no? ¿Y qué nos indicaba esta ley? Que decía que una partícula de masa m sub 1 ejerce una fuerza de atracción sobre otra de masa m sub 2 y esa fuerza es directamente proporcional al producto de las dos masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. Entonces, esta ley que la ha obtenido Newton y la han obtenido otros investigadores también anteriormente, es aplicable al estudio del movimiento de los cuerpos en el universo, sean los cuerpos pequeños o sean grandes, ¿no? Entonces, la ley de gravitación nos dice eso, ¿no? Que entre dos masas siempre va a existir una fuerza de atracción y esa fuerza de atracción depende de las masas que tengamos en cuenta. Y va a depender de la distancia entre las masas, pero de la distancia elevado al cuadrado. Acá tenemos un esquemita, fíjense, la masa 1 y la masa 2, ¿no? Entre ellas existe una fuerza de atracción y están separados, estamos tomando en cuenta su punto medio, una partícula que representa este cuerpo que está en el punto medio, similarmente acá una partícula que representa todo el cuerpo, están a una distancia d y ahí tenemos las fuerzas de atracción, ¿no? Sobre cada masa. Fíjense, ahí tenemos los vectores que tienen sentidos contrarios, ¿no? Este cuerpo va a sentir que alguien le está trayendo y este otro también va a sentir que otro cuerpo le está trayendo. Esos vectores, como vectores, son diferentes, ¿no? Porque tienen sentidos contrarios. Pero en módulo son iguales, ¿ya? Por eso aquí está anotado ya módulo F1 igual a F2 igual a G multiplicado por la masa 1, la masa 2 y la distancia al cuadrado. Entonces aquí se está dando la proporcionalidad entre las masas y la distancia al cuadrado.
Y para que esto sea una ecuación, se multiplica por una constante G que se llama la constante de gravitación universal, ¿no? Entonces, F1 y F2 son fuerzas de atracción. Recalco, nos están dando el módulo acá, ¿no? M1 y M2 son las masas de los dos cuerpos y D es la distancia de separación entre sus centros, ¿no? Considerando los cuerpos como si fuesen partículas. Y la constante gravitacional que se obtiene experimentalmente, ¿no? Entonces, a nosotros nos va a interesar una sola fuerza, ¿eh? Luego vamos a ver, ¿no? La Tierra puede atraer a otros cuerpos. Nos va a interesar esta fuerza de atracción, ¿no? Que ejerce un cuerpo. En este caso va a ser la Tierra. La fuerza de atracción y repulsión eléctrica. Acá tenemos una muestra, ¿no? Cargas de diferentes signos, fíjense, se atraen, ¿no? En módulo las fuerzas son iguales, como vectores tienen sentido contrario. Si las cargas son iguales, menos, menos o más, más, se van a repeler, ¿no? Pero las fuerzas en módulo van a ser iguales, ¿no? Las fuerzas de repulsión. Fíjense el parecido con la ley de gravitación universal. Acá teníamos F1 igual a F2, ¿no? Acá teníamos G, M1, M2 entre distancia al cuadrado. En cambio, para la interacción eléctrica ya no utilizamos masas, sino utilizamos cargas, ¿no? Y tenemos una constante, ¿no? De proporcionalidad, ¿no? K, que depende de qué, del medio o el ambiente donde se encuentran estas cargas, ¿no? Pero las fuerzas de atracción y repulsión eléctrica también son fuerzas de largo alcance. Lo mismo ocurre con los imanes, ¿no? Es decir, la fuerza de atracción y repulsión magnética. Fíjense, si tenemos un polo norte con un polo sur de un imán, todos los imanes tienen dos polos, ¿no? Entonces, ¿qué va a suceder? Se van a atraer, ¿no? Y si interactúan dos polos iguales, ¿qué va a suceder? Se van a repeler. Entonces, aquí no hace falta el contacto para que se note esa fuerza de repulsión o la fuerza de atracción. Obviamente acá estos dos imanes se van a juntar al final, ¿no? Pero si los separamos con cierta fuerza, se puede sentir que el otro imán está atrayendo al otro. Las fuerzas de atracción nuclear, lo que les decía, fíjense, en el núcleo hay protones y neutrones que están acá con color medio negro, ¿no? Oscurito, plomo, podríamos decir. Entonces, entre estas partículas, que al final de cuentas les llaman nucleones, ¿ya? Porque están en el núcleo, tanto el protón como el neutrón reciben el nombre de nucleón, ¿no? Entonces, entre todas ellas existe una fuerza de atracción que es muy fuerte, que vence a las fuerzas de repulsión que existe entre los protones, ¿no? Entonces, debido a esa fuerza de atracción nuclear, es que estos nucleones pueden estar juntos en el núcleo, ¿no? Aunque tengan carga positiva. Las fuerzas de atracción débil. En un neutrón, ojo, un neutrón no es una partícula fundamental. ¿Qué quiere decir fundamental? Que antes de ella no hay otro, ¿no? No viene de otra partícula. En cambio, el neutrón viene a partir de otras partículas. Entonces, el neutrón dentro de él tiene otras partículas. ¿Qué partículas tiene dentro de él? Tiene un electrón, tiene un antineutrino y tiene un protón, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que el neutrón se puede convertir en un protón, en un electrón y en un antineutrino. Pero bajo ciertas condiciones hay que hacer algo para que esto ocurra, ¿no? Entonces, acá inicialmente el neutrón tiene ligados a estas tres partículas adentro. Su unión es un poco débil, no es como de los nucleones, ¿no? Que es la fuerza de atracción nuclear fuerte. En este caso, esta fuerza de atracción nuclear es un poco débil, ¿no? Porque ocurre algún fenómeno acá, estas pueden salir del neutrón, ¿no? Y el neutrón se transforma en protón, en un electrón y en un antineutrino. Esas son las fuerzas de atracción débil, ¿no? Que existe en las partículas, ¿ya no? En un neutrón, por ejemplo. Puede ocurrir lo contrario, ¿no? El protón igual podría convertirse en un neutrón y emitir otras partículas. ¿Qué partículas puede emitir? En vez de un electrón, va a emitir un positrón. Y en vez de un antineutrino, va a emitir un neutrino. Aquí hay una falla, ¿no? Antineutrino. En vez de la E debería estar la I. Bien, ya les he mostrado las fuerzas de contacto y las de largo alcance. Entonces ya sabemos que existen esas fuerzas.
¿Cuáles nos van a interesar a nosotros? Las fuerzas de contacto y la fuerza de atracción gravitacional. La eléctrica, la magnética, la fuerte, débil, la vamos a dejar, ¿no? Ya para eso hay que hacer otros estudios, ¿no? Bien, pero ahora algo importante que necesitamos en esta parte de dinámica también es conocer bien lo que es un sistema de referencia. Al final de cuentas, ¿qué es un sistema de referencia? Su nombre mismo lo está indicando, ¿no? Es una referencia para nosotros. ¿Una referencia para qué? Para ubicar alguna partícula o algún cuerpo. Entonces, ¿para qué nos sirve un sistema de referencia? Nos sirve para ubicar las partículas. ¿Dónde las vamos a ubicar? En un sistema de ejes coordenados, ¿no? Entonces, un sistema de referencia no es más que un sistema de ejes, ¿no? Que puede ser en una dimensión, puede ser en dos o podría ser en tres, ¿no? Para eso utilizamos los ejes X, puede ser en uno solo, o X, Y en dos dimensiones, o X, Y, Z en tres dimensiones, ¿no? ¿Y para qué nos sirve además el sistema de referencia? Nos sirve para describir la posición del cuerpo, su velocidad y su aceleración, ¿no? Entonces es necesario siempre tener un sistema de referencia para poder dar la posición, la velocidad y la aceleración de un cuerpo, ¿no? No podemos decir directamente un cuerpo tiene una velocidad de 2 metros nada más, ¿no? Tenemos que decir con respecto de qué, con respecto de un sistema de referencia. O también se dice relativo a un sistema de referencia. Relativo también significa con respecto de. Ahora, cuando tenemos ese sistema de ejes de referencia, también podemos hacer una diferenciación entre los sistemas de referencia. Hay sistemas de referencia que se llaman inerciales, ¿ya? Entonces, ¿por qué recibe el nombre de inercial? Porque ese sistema de ejes está en reposo o se mueve a velocidad constante. En general vamos a tomar sistemas de referencia inerciales que están en reposo, ¿no? Algunas veces tenemos que especificar que es un sistema que se mueve a velocidad constante, ¿no? Un ejemplo de un sistema de referencia que se mueve a velocidad constante es la misma Tierra, ¿no? Nosotros estamos sobre la Tierra y la Tierra está girando, está con velocidad. Pero nosotros podemos considerar a la Tierra como nuestro sistema de referencia que está en reposo. Pero ¿quién está en reposo? Nosotros, las personas, podríamos estar en reposo con respecto a la Tierra, ¿no? Pero con respecto al Sol o a la Luna, digamos, nosotros nos estamos moviendo, la Tierra se está moviendo también, ¿no? Entonces, los sistemas de referencia inerciales, como ya dije, son aquellos sistemas que están en reposo o se mueven a velocidad constante. Pero también tenemos los sistemas de referencia no inercial. ¿Qué significa que el sistema sea no inercial? Significa que ese sistema de ejes coordenados está acelerado, ¿eh? Puede estar con una aceleración constante o podría estar con una aceleración variable. Lo importante es que el sistema de referencia no inercial es un sistema que está acelerado, ¿no? Ya sea con aceleración constante o aceleración variable. Entonces, ustedes tienen que notar la diferencia entre sistema de referencia inercial y no inercial, ¿no? La cosa está en que uno está en reposo a velocidad constante y en el otro existe aceleración, ¿no? Entonces, cuando uno dice que el movimiento es relativo, en realidad, ¿qué es lo que está diciendo? Que la posición, la velocidad y la aceleración de un cuerpo va a depender del sistema de referencia que estemos tomando en cuenta. Entonces, cuando decimos un cuerpo se mueve con respecto a un sistema de referencia, también podríamos decir que un cuerpo se mueve en forma relativa con respecto a un sistema de referencia. Ya les dije, relativo también significa con respecto de, ¿no? En muchos libros nos dicen que el movimiento es relativo. ¿Por qué? Depende del sistema de referencia que tomemos en cuenta. No vamos a medir los mismos valores si estamos en diferentes sistemas de referencia, ¿no? Por ejemplo, un barco que esté moviéndose, nosotros estamos en la orilla y dentro del barco que hay una cancha de tenis que estén jugando ahí, ¿no? Entonces, los que están jugando van a ver la trayectoria de las pelotitas de ping-pong, digamos, que están a velocidad en movimiento parabólico, ¿no? Nosotros, ¿qué vamos a ver? No vamos a ver un movimiento parabólico, vamos a ver otro tipo de movimiento, ¿no?
Entonces, depende del sistema de referencia en el cual nos encontremos, nos vamos a ver cierto tipo de trayectoria, vamos a poder medir cierta velocidad y cierta aceleración. Si los sistemas de referencia son diferentes, los valores de posición, velocidad y aceleración también son diferentes, ¿no? Si los sistemas son los mismos, entonces posición, velocidad y aceleración que se mide también van a ser los mismos. Bien, espero que esté claro esto de los sistemas, ¿no? Ahora, otra cosa importante que necesitamos conocer es el significado de esta palabra, ¿no? Inercia. Ustedes han debido escuchar esto en el prefacultativo, ¿no? Aunque no todos los docentes hablan muy claramente de la inercia, ¿no? Directamente suponen que uno sabe de la masa, incluso dicen eso, ¿no? Entonces, ¿qué es la inercia? Aquí estamos aclarando qué es la inercia, ¿no? Fíjense que anteriormente nos han hablado de sistemas inerciales, sistemas no inerciales, ¿no? Entonces, esta palabra inercia es muy importante. Entonces, ¿qué es la inercia que posee un cuerpo? Dice, es la propiedad de la materia, o sea, propiedad de cualquier cuerpo, ¿no? Relacionada con la resistencia que ofrecen los cuerpos a cambiar su estado de reposo o de movimiento de traslación. Vamos a tomar en cuenta traslación simplemente porque hay rotación y otros tipos de movimiento, ¿no? Entonces, la inercia es la propiedad que ofrecen los cuerpos a cambiar su estado de reposo o de movimiento de traslación, a no ser que sobre ella actúe una fuerza, ¿no? Ejemplo, aquí ustedes ven una piedra grande, está en reposo y su tendencia es a seguir en reposo seguramente, ¿no? Quiere seguir en reposo. Alguien puede atar una cuerda a esa piedra y la puede jalar y la podría mover, ¿no? Por eso dice, es la resistencia que ofrece a cambiar su estado de reposo o movimiento, a no ser que sobre ella actúe una fuerza. Entonces, los cuerpos, debido a su masa, podemos decir, ¿no? Ofrecen resistencia, ¿no? Si la masa es pequeñita, la resistencia que va a ofrecer a moverse va a ser pequeña. Si la masa es grande, la inercia o la resistencia que ofrecen a moverse va a ser mucho mayor, ¿no? Ejemplo, una calculadora no ofrece mucha resistencia a moverla, ¿no? En cambio, una piedra grande o un escritorio sí ofrece resistencia, ¿no? Pero se la puede mover. Entonces, no se olviden que la inercia la tienen todos los cuerpos, ¿no? Por el hecho de tener masa, ¿no? Siempre ofrecen resistencia a cambiar su estado, ya sea de reposo o de movimiento. Y en base a esto, ¿qué es la masa? ¿Cuál es el concepto de masa? Es esto que aparece, ustedes pueden ver en el diccionario, pueden ver libros de física, ¿qué dice de la masa? El concepto de masa es la siguiente, ¿no? Nos dicen cantidad de materia, ya sea en estado sólido, líquido, gaseoso, ¿no? Que ocupa un lugar en el espacio. Entonces, la masa tiene ese concepto, ¿no? Cantidad de materia que ocupa un lugar en el espacio. Y ahora esta masa se la puedes relacionar con la inercia, ¿no? En muchos libros se dice que la masa es una medida de la inercia. Pues fíjense, ¿no? Si la masa es mayor, la resistencia o la inercia va a ser mayor, ¿no? Si la masa es pequeña, la resistencia es más pequeña. Entonces tiene sentido decir que la masa es una medida de la inercia, ¿no? Por eso nos dicen, es decir, a mayor masa, mayor inercia y a menor masa, menor inercia. Entonces hay que tener en cuenta la relación entre masa e inercia. La inercia es la resistencia que ofrece el cuerpo a cambiar su estado de reposo o su estado de movimiento en forma rectilínea, ¿no? También hay una inercia para el movimiento circular, hay una inercia para el movimiento elíptico también, ¿no? Depende de la trayectoria que esté describiendo también. Pero ya ustedes más o menos saben lo que es inercia y lo que es masa. Algunos ya saben claramente qué es inercia y qué es masa, ¿no? Es cuestión de analizar esto, ¿no? Bien, sigamos ahora. Ahora volvemos a las fuerzas. Ya sabemos que las fuerzas aparecen a partir de la interacción entre los cuerpos y hay fuerzas de contacto y hay fuerzas de largo alcance, ¿no? Acá nos dicen, como las fuerzas son las que cambian el estado de reposo o de movimiento de un cuerpo, eso dijimos hace rato, ¿no?
a no ser que una fuerza cambie el estado de reposo o de movimiento. Entonces, las fuerzas son las que cambian el estado de reposo o de movimiento de un cuerpo, son las responsables en realidad, ¿no?, de que los cuerpos se muevan, las fuerzas que aparecen a partir de la interacción entre los cuerpos, ¿no? Nos dicen entonces cuando sobre un cuerpo actúan una o varias fuerzas, pueden ocurrir dos casos. Entonces ya nos estamos introduciendo en fuerzas, ¿no? Y acá se está diciendo cuando sobre un cuerpo actúa una sola fuerza o actúan varias fuerzas, ¿no? Son las dos opciones que se tienen, ¿no? O actúe una o actúen varias o no actúe ninguna. Pero cuando digo no actúe ninguna, eso es imposible, ¿no? Porque todas las masas de mi persona, la laptop, la Tierra, la Luna, tienen masas, están interaccionando, aunque sea de lejos, ¿no? Yo estoy interaccionando con el Sol, aunque sea de lejos, ¿no? La fuerza de atracción entre el Sol y mi persona debe ser muy pequeñita, ¿no? Pero igual estamos interaccionando, ¿no? Entonces, sobre un cuerpo, ojo, uno no puede decir no actúan fuerzas, ¿no? Eso es teoría nomás, ¿no? Por eso acá estoy colocando actúa una, que es una posibilidad, o actúen varias fuerzas. Entonces, ¿qué va a ocurrir cuando actúe una o varias fuerzas? Tenemos dos casos, ¿no? Puede suceder que al actuar esas fuerzas sobre el cuerpo se anulen y el resultado sea el vector cero. O sea, las fuerzas se equilibran, ¿no? O podría ocurrir este otro caso, ¿no?, que las fuerzas que están actuando sobre el cuerpo no se anulen, haya una resultante que va a ser diferente de cero, ¿no? Se suman todas las fuerzas y nos va a dar un vector, ¿no? Un vector que es diferente del vector cero. Entonces, son las dos opciones que tenemos, ¿no? Cuando una o varias fuerzas actúan sobre el cuerpo, ocurre uno de dos casos, ¿no? Las fuerzas se anulan o las fuerzas tienen una resultante, ¿no? Son dos opciones, ¿no? Se anulan o hay una resultante, no hay más, ¿no? No hay intermedios acá. Vayamos al primer caso, que las fuerzas se anulan, ¿no? Entonces, cuando las fuerzas se anulan, en realidad se está hablando del principio de inercia. Fíjense, aquí aparece la palabra inercia otra vez, ¿no? Principio, ya ustedes saben la diferencia entre principio y ley. Un principio se da con palabras, ¿no?, mientras que una ley se da con una fórmula. ¿Qué nos dice el principio de inercia? Esto lo ha descubierto también Newton y otros investigadores anteriormente. Dice, si sobre un cuerpo no actúan fuerzas, fíjense, eso ya les dije, es teoría, ¿no? Todos los cuerpos están interactuando, ¿no?, con algún otro cuerpo. No hay un cuerpo que no interactúe con otro, por más lejos que esté, ¿no? Entonces, si sobre un cuerpo no actúan fuerzas, teoría, o actúan varias que se anulan entre sí, fíjense, ¿no? No hay fuerzas o hay varias que se anulan entre sí, entonces el cuerpo está en reposo o se mueve con velocidad constante, no nula. Entonces, cuando las fuerzas, la sumatoria de fuerzas se anula, acá tenemos la sumatoria, ¿no? Entonces vale el principio de inercia y se cumple esto que acá acabo de mencionar, ¿no? Si la sumatoria de fuerzas es igual a cero, el cuerpo está en reposo o se mueve a velocidad constante. Y acá tenemos el ejemplo de un cuerpo que está en reposo y aquí un cuerpo que se mueve con velocidad constante. Analicemos. Bueno, ustedes ya conocen las fuerzas, ¿no? Simplemente yo voy a hacer, digamos, voy a profundizar lo que ustedes ya conocen a partir del pre. Entonces, aquí nos damos un ejemplo. Un bloque, supongamos, sobre una mesa. ¿Qué fuerzas están actuando sobre el bloque? Su peso y la normal. ¿Qué está ocurriendo con esas dos fuerzas? Se están anulando y el cuerpo está en reposo sobre esa mesa. Se está cumpliendo, ¿no? Están actuando dos fuerzas que se anulan entre sí. Ahora este otro caso, una gota de agua. No sé si alguna vez les han mencionado, ¿no? Las gotas de agua caen a velocidad constante o bajan por el aire a velocidad constante. Dependiendo del tamaño de la gota, puede bajar más rápidamente o con menor o mayor velocidad. Pero sobre la gota de agua que tiene una masa m, ¿qué fuerzas están actuando? Ojo, pero la gota no es así esférica. Cuando cae tiene otra formita, ¿no? Aquí estoy dibujando como si fuera una esfera simplemente, ¿no? ¿Qué fuerzas actúan sobre la gota de agua? Está actuando su peso hacia abajo. Como este cuerpo está dentro del aire, entonces está sujeto al empuje que produce el aire sobre la masa.
Es como cuando uno entra al agua, fíjense, por primera vez, el agua tiende a levantarlo, ¿no? Lo empuja hacia arriba. Entonces, cuando la gota está inmersa en el aire, también va a sentir una fuerza de abajo hacia arriba, ¿no? Que se llama empuje debido al aire. Pero a la vez, como estamos en el aire, esta gotita está en fricción con las partículas del aire, ¿no? Entonces, hay fricción, acá tenemos una fuerza de rozamiento. Entonces, sobre una gota actúan esas tres fuerzas, ¿no? Y entre las tres se anulan y la gota baja a velocidad constante o con movimientos rectilíneo uniforme. Entonces, son los dos ejemplos de cuerpos en reposo y cuerpo que se mueve a velocidad constante. Entonces, esto es el principio de inercia. Vamos a resolver este tipo de problemas cuando el cuerpo esté en reposo o cuando se mueva a velocidad constante. Ojo, acá no estoy diciendo que vamos a tratar cuerpos que se mueven con velocidad variable, ¿no? Solo sirve si el cuerpo está en reposo o se mueve con velocidad constante. Y que, Sí, ¿puede volver a repetir eso de las fuerzas de la gota, por favor? ya. Acá les explico del empuje, ¿eh? Cuando un cuerpo sólido se sumerge en un líquido, el líquido ejerce una fuerza de abajo hacia arriba sobre el sólido. A eso se le llama el principio de Arquímedes. Entonces, ocurre que cuando ustedes entran a una piscina por primera vez, por ejemplo, no van a poder pararse, ¿no? Porque el agua tiende a levantarles los pies. Entonces, ese empuje del líquido sobre el sólido existe. Pero ese empuje también existe sobre un líquido cuando está inmerso dentro de un gas, como es el aire, ¿no? Entonces, esta gotita que es líquida está inmerso en un gas que es el aire. Entonces, va a sentir una fuerza de empuje de abajo hacia arriba. Existe esa fuerza. Además, la gotita de agua, como está bajando por el aire, va a sentir fricción, ¿no? Con las partículas o las moléculas del aire, no le van a dejar bajar fácilmente a esa gota de agua. Entonces va a existir una fuerza de fricción de la gota con las moléculas del aire, ¿no? Entonces, a eso se deben esas dos fuerzas que aparecen acá y obviamente su peso, ¿no? Las tres fuerzas se anulan. Alguien ha medido esto, ¿no? O sea, ahorita no les puedo decir qué valor tiene, pero alguien ha medido y ha verificado que las gotas de agua bajan a velocidad constante. Alguien se ha tomado el trabajito, ¿no? Alguien podría hacerlo tal vez del curso alguna vez, a ver cómo hallaría la velocidad de una gotita. No es tan simple, ¿no? No es tan fácil. O es cuestión de hacer caer gotitas, ¿no? En el aire, desde cierta altura, ¿no? Con cronómetro se puede medir, ¿no? Pero espero que esté claro lo que acabo de decir, ¿no? Sobre esas fuerzas que existen sobre la gotita. Gracias. No me deje. Ahora bien, relacionado al principio de inercia, están lo que se llaman las tendencias. Y esto en la vida real también se lo puede sentir o se lo puede palpar o de alguna manera se lo puede analizar y decir que sí existe esa tendencia. ¿Qué nos dice una primera tendencia? Dice, si un cuerpo está en reposo, entonces tiende a seguir en reposo, a no ser que sobre ella actúe una fuerza. Ustedes en este instante deben estar frente a una laptop, ¿no? Esa laptop está en reposo en este instante y va a seguir en reposo, ¿no? A no ser que sobre ella apliquemos una fuerza. Pero la tendencia de la materia es estar en reposo en algunos casos, ¿no? Aquí nos están mostrando las pirámides de Egipto, seguramente, ¿no? Entonces, por sí solas, esas pirámides no se mueven, ¿no? Alguien tendría que moverlas si es que se las quiere mover, ¿no? Entonces, esta tendencia existe, ¿no? Si un cuerpo está en reposo, quiere seguir en reposo. Entonces, para que pueda moverse, hay que ejercer una fuerza sobre ella, si no, no se mueve, ¿no? Luego está esta otra tendencia, ¿no? Dice, si un cuerpo está en movimiento, entonces tiende a seguir en movimiento, a no ser que sobre ella actúe una fuerza. Pero hay que aclarar acá, ¿no? Si un cuerpo está en movimiento, entonces tiende a seguir en movimiento, pero debe tener velocidad constante, ¿no? Un cuerpo se puede estar moviendo a 10 metros por segundo, ¿no? Y va a tender a mantener esa velocidad de 10 metros por segundo, a no ser que se le ejerza una fuerza
para frenarla o para acelerarla un poco más, ¿no? Pero tiende a mantener su vector velocidad constante, ¿no? Ejemplo acá, ¿no? Un ciclista en su bicicleta, ¿no? Va frenando, frena bruscamente, la bicicleta se va a quedar porque hay fricción entre las ruedas y el piso, ¿no? Pero la persona, fíjense, va a salir disparada hacia adelante, ¿no? Porque el cuerpo, tanto la bicicleta como el ciclista, tenían cierta velocidad y quería seguir manteniendo su velocidad, por eso el ciclista es el que pasa, ¿no? Mientras que la bicicleta, debido al rozamiento que hay con el piso, puede quedarse ahí y de paso la persona ha apretado aquí el freno, ¿no? Pero a él no hay quien lo frene, ¿no? A no ser que se agarre muy fuerte acá en los agarradores de la bicicleta, ¿no? Pero la tendencia al movimiento existe, ¿eh? Y en esto les hago una aclaración, hay que tener cuidado, ¿no? Cuando uno sube, por ejemplo, a un bus, ¿no? Tiene que ir a algún lado y quiere bajar al vuelo, como se dice, ¿no? Entonces, para viajar al vuelo hay que saberlo hacer, ¿no? Porque si un móvil está marchando hacia la derecha, la persona que quiere bajar tiene que saltar y seguir corriendo hacia la derecha también, ¿no? Porque en su cuerpo que estaba en movimiento en cierto sentido quiere seguir con ese sentido, ¿no? Y si la persona baja, digamos, queriendo saltar hacia atrás de lo que está corriendo el automóvil, puede caer de cabeza, ¿no? Puede voltearse, caer debajo de las ruedas incluso, ¿no? Entonces, esa tendencia existe, ¿no? De que el cuerpo que está en movimiento quiere seguir en movimiento. Vemos los efectos cuando viajamos en un bus también, ¿no? El bus está viajando a velocidad constante, supongamos, ¿no? El conductor ve una carretera en línea recta y plana. ¿Qué hace? Acelera. ¿Qué nos ocurre a las personas? Parece que alguien nos estuviese empujando hacia el asiento, ¿no? Hacia atrás. Ese es el efecto del cambio de la velocidad, ¿no? O cuando el conductor frena, supongamos que está llegando a una curva, frena. ¿Qué ocurre con nuestro cuerpo? Se va hacia adelante, ¿no? Entonces el cuerpo que estaba con cierto tipo de velocidad quería seguir manteniendo esa velocidad, pero a partir del freno del automóvil se ha cambiado esa velocidad, ¿no? Entonces las personas pueden cambiar su velocidad dependiendo del frenado, ¿no? Del automóvil. Pero esta tendencia existe, o sea, ambas tendencias, ¿no? Los cuerpos que están en reposo quieren seguir en reposo y si están en movimiento, quieren seguir en movimiento, ¿no? Entonces, esto tiene importancia también, ¿no? Alguna vez se les ha puesto un ejemplo de una polea, ¿no? Con dos cuerpos. Un cuerpo se suelta, el que está más arriba llega al piso y el otro ha subido cierta altura. Pero el que sube arriba no recorre la misma distancia que el que ha bajado, ¿no? Sino recorre algo más. Porque estaba en movimiento, quería seguir en movimiento, ¿no? Porque uno diría, si uno ha bajado un metro, el otro debería subir un metro más, ¿no? Pero no es así, uno baja un metro, el otro no sube un metro, sino sube algo más, ¿no? Porque ahí aparece su tendencia a que estaba en movimiento, quiere seguir en movimiento. ¿Quién lo va a frenar? El aire lo frena, ¿no? Así que no siga subiendo hacia arriba. Entonces, las dos tendencias existen, ¿eh? Lo mismo de la bicicleta y la persona ocurre en la carrera de caballos con obstáculos, ¿no? Está corriendo el caballo, llega un obstáculo y al caballo se le ocurre frenar. ¿Con qué? Con sus patas, ¿no? Con el piso, fricción. Y el jinete es el que pasa, ¿no? Por el obstáculo hacia adelante. ¿Por qué? Estaba en movimiento, quiere seguir en movimiento, ¿no? Entonces, son ejemplos de estas tendencias de reposo y de movimiento. Bien, veamos ahora otro principio. Pero no se olvide, el principio de inercia sirve para el caso en que las fuerzas que están actuando sobre el cuerpo se anulan, ¿no? Y se hace cero. Este otro principio de acción y reacción, a nosotros solamente nos va a interesar la parte de la reacción, ¿ya? No la acción. Pero veamos cómo es este principio. ¿Qué dice? Acá tenemos dos cuerpos. Dice, si un cuerpo 1 ejerce una fuerza sobre un cuerpo 2, dice el cuerpo 2, reacciona aplicando una fuerza sobre 1. Dichas fuerzas, dice, tienen el mismo módulo y sentido contrario. Entonces, a veces uno no cree en esto. Por ejemplo, yo tengo la calculadora en este instante, ¿no? Yo le aplico una fuerza y la empujo sobre la mesa. Yo le estoy ejerciendo una fuerza y la calculadora debería reaccionar y ejercerme una fuerza, ¿no? No se nota, pero que la calculadora reacciona y me ejerce una fuerza porque yo no me muevo hacia atrás.
¿A qué se debe eso? A la diferencia de masas, ¿no? Mi masa es muy grande en relación a la masa de la calculadora. Pero ahora, ¿qué ocurre, por ejemplo? A ver, ustedes hagan la prueba también. Empujen una pared que tiene una masa grande con respecto de ustedes. Empujan la pared y ustedes se van a ir para atrás, ¿no? Entonces, la cosa está en las masas, ¿no? Entonces, siempre que un cuerpo ejerce una fuerza sobre otro, a eso se le llama acción. Este otro cuerpo va a reaccionar y le va a aplicar también una fuerza al primero, ¿no? Entonces, en algunos casos se nota el efecto de la acción, en otros casos se nota el efecto de la reacción. Lo que les dije, el caso de la calculadora, ¿qué se nota? La acción, ¿no? ¿Por qué la calculadora se mueve? En el ejemplo que enseña, usted se empuja en una pared, ¿qué se nota? La reacción de la pared contra ustedes. Ustedes son los que se mueven. Y podría haber un tercer caso, ¿no? Que una masa ejerce una fuerza sobre la otra y las dos se muevan. ¿Cuándo ha de ocurrir que las dos masas se muevan? Cuando sus masas sean parecidas, ¿no? La cosa está en la diferencia de masas. Una masa mayor con una masa pequeña solamente se siente el efecto de la acción. O al revés, ¿no? Si una masa es pequeña con respecto a la otra, se nota la reacción. ¿Cuándo se nota la acción y la reacción? Cuando las masas son parecidas, ¿no? Un ejemplo de esto, para que me crean, es cuando dos patinadores, al empezar, digamos, un baile, están parados en el centro de la pista de patinaje. Ojo, de alguna manera llegan a ese centro, ¿no? Y tienen las manos apoyadas, ¿no? Ambas personas que van a realizar ese baile, ¿no? Para empezar a moverse, ¿qué es lo que hacen? Una de ellas le empuja al otro. Y como sus masas son parecidas, los dos se mueven en sentidos contrarios y luego por efectos del movimiento de sus manos empiezan a moverse. O ustedes pueden hacer la prueba en el lago Titicaca, ¿no? Súbanse a las canoas que tienen la misma masa y dos personas de masa más o menos parecida, ¿no? Están en el lago, en el agua quieta, una persona con su remo empuja el otro bote. ¿Qué va a suceder? Ese otro bote se mueve, pero reacciona y también el primer bote donde está la persona que ejerce la fuerza también se va a mover. Entonces, esto del principio de acción y reacción existe, ¿no? Un cuerpo ejerce una fuerza sobre el otro reacciona. Ahora nosotros cuando resolvamos problemas, ¿qué nos va a interesar? La reacción simplemente. No nos va a interesar la acción, sino la reacción del cuerpo. Y a partir de esto también, alguna vez les han preguntado, en la naturaleza, ¿cómo aparecen las fuerzas? Siempre aparecen en pares, debido a este principio de acción y reacción. Uno ejerce una fuerza, el otro reacciona. Siempre hay pares de fuerzas, ¿no? Nosotros para resolver problemas solamente tomamos en cuenta el efecto de una de ellas, no tomamos las dos, porque si tomáramos las dos en cuenta, se hace cero, ¿no? Se anula. Entonces, acuérdense, las fuerzas siempre aparecen en pares, ¿no? Producto de la interacción entre dos cuerpos. En la figura se ve que los vectores tienen sentido contrario, eso se anota de esta manera, ¿no? F sub 1, 2 es igual a menos F sub 2, 1. Pero en módulo, fíjense, diferencia, ¿no? Aquí hay flechita encima de las letras, aquí no hay flechita. Los módulos son iguales. Entonces, este es el principio de acción y reacción, que también lo vamos a utilizar. Pero ahora con esto del principio de acción y reacción, hay que hacer un breve análisis, ¿no? ¿Qué nos dice acá, por ejemplo? Si un cuerpo está en contacto con una superficie, dice, entonces se tiene una reacción o normal. Fíjense acá el caso de un bloque sobre una mesa, ¿no? Entonces, este bloque le ejerce una fuerza por el principio de acción y reacción, está en contacto con este cuerpo que es la mesa, ¿no? Esta masa M le ejerce una fuerza a la mesa debido a su peso, ¿no? Y la mesa reacciona y le ejerce una fuerza a esa masa, ¿no? Entonces, esa reacción es la que nos interesa, la normal, ¿no? Entonces, acá tenemos el caso de que este cuerpo esté en contacto con una sola superficie, ¿no? Hay una normal o una reacción simplemente. Luego nos dice, si un cuerpo está en contacto con dos o tres superficies, entonces se tiene dos o tres reacciones o normales. Aquí está el ejemplo, ¿no? Este cuerpo puede estar ubicado de esta manera, entre este piso de acá, superficie inclinada, y esta pared también que es inclinada. Entonces, este cuerpo está ejerciendo una fuerza sobre esta pared reacciona y tenemos una normal.
A la vez este cuerpo acá también tiene contacto con esta otra superficie. Entonces M le ejerce una fuerza a esta superficie, esta reacciona y tenemos otra normal, ¿no? Entonces se cumple, ¿no? Si un cuerpo está en contacto con una superficie, hay una normal. Si está en contacto con dos superficies, hay dos normales. Si está en contacto con tres, hay tres normales, ¿no? No podemos exagerar con cuatro o cinco, ¿no? Máximo podría ser tres, hasta con dos nomás vamos a trabajar a veces, ¿no? No con muchos. Bien, entonces, esto de la acción y reacción es muy importante, ¿eh? Pero usted se van a dar cuenta que solo nos está interesando la reacción o normal, ¿no? Fíjense. No estoy dibujando la otra fuerza que ejerce el cuerpo sobre las paredes, ¿no? Sobre la superficie. Ahora, cuando uno empuja a la pared, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿quién está ejerciendo la acción? La persona, ¿no? Fuerza de acción ejercida por el individuo, dice, ¿no? Pero el individuo empuja a la pared y el individuo se va a ir para atrás. ¿Qué dice? Fuerza de reacción, ¿no? Ejercida por la pared y de sentido contrario al otro. Entonces, debido a esa fuerza es que la persona se mueve hacia atrás, ¿no? Entonces, esa fuerza, ese principio de acción y reacción existe, ¿no? Este principio también puede ser utilizado por un nadador, ¿no? Fíjense, acá se ve un nadador que hace con su brazo, introduce al agua y es como si jalara el agua, ¿no? Hacia este lado, hacia atrás. Entonces, la mano está ejerciendo una acción sobre el agua y el agua reacciona y le ejerce una fuerza de sentido contrario, ¿no? Gracias a esa fuerza es que el nadador puede avanzar hacia adelante, ¿no? Ahí está, fuerza ejercida sobre el agua por la mano del nadador, fuerza de reacción del agua sobre el nadador, ¿no? Entonces, debido a esa fuerza es que el nadador puede avanzar hacia adelante. Otros ejemplos, ¿no? De acción y reacción. Un cohete, por ejemplo, ¿no? Aquí se quema el combustible, ese combustible quemado aquí sale, ¿no? Hacia atrás y el cohete se mueve hacia adelante. Entonces, el principio de acción y reacción sirve para que un cuerpo avance, ¿no? En cierto sentido. Acá tenemos la acción y esta va a ser la reacción. O cuando uno dispara un revólver o una pistola, ¿no? La acción, al haber oprimido aquí el gatillo, una bala sale, esa es la acción, y la pistola o el revólver va a retroceder hacia atrás y tenemos las de acción, ¿no? Por eso la persona cuando dispara siente una fuerza que empuja su mano hacia atrás. Si alguna vez han disparado, ¿no? Por más que sean de juguete, se siente una fuerza hacia atrás. Entonces, acá también se está viendo el principio de acción y reacción, ¿no? Acá otro ejemplo. Fíjense, cuando un corredor parte, ustedes han visto, tienen apoyados atrás una especie de taquitos, ¿no? Entonces, la persona cuando parte, ¿qué está haciendo? Está ejerciendo una fuerza sobre esos taquitos, ¿no? En este sentido. Y esa fuerza está acá, ¿no? Fíjense. Si la trasladamos, perdón, la reacción va a ser esta, ¿no? Reacción. Acá ha habido una acción, ¿no? Sobre este taquito, ¿no? La reacción va a ser esto que está con color naranja. Pero esa reacción podemos descomponerla, ¿no? Una se va a compensar con el peso y la otra fuerza es la que le hace avanzar, ¿no? A la persona. Le da el impulso y puede avanzar hacia adelante. Entonces acá también se está viendo otro ejemplo del principio de acción y reacción. Y lo que muchas personas no saben, ¿no? ¿Por qué caminamos debido a la fricción? Si no hubiese fricción, estaríamos moviendo nuestros pies constantemente sobre un solo lugar, ¿no? Fíjense, cuando uno acá pisa en el suelo, el piso, en este caso de madera, ejerce una fuerza, ¿no? En este sentido. El piso reacciona y nos impulsa hacia adelante, ¿no? Entonces, aquí está la acción ejercida por la persona a través de la planta de los zapatos, el piso reacciona y nos empuja hacia la derecha. Entonces, gracias a la fuerza de fricción entre nuestros zapatos y el piso es que podemos caminar. Ya les dije, si esa superficie fuese bien pulida, ejemplo es una pista de patinaje. A ver, ustedes alguna vez pisen una pista de patinaje y traten de caminar sobre él. Les va a costar, hasta tal vez van a querer caerse, ¿no? ¿Por qué una pista de patinaje tiene una fricción aproximadamente igual a cero, ¿no?
Por eso es una pista de patinaje. Ahí pueden los patinadores moverse fácilmente, hacer sus figuras, etcétera, pero con ciertos movimientos también, ¿no? Todo es cuestión de física también ahí, ¿no? Está metido el momentum angular, el sólido rígido, etcétera, ¿no? Pero acá el principio de acción y reacción también existe, ¿no? Y gracias a eso es que nosotros podemos caminar. Bien, sigamos. Acá les voy a mostrar otras figuras. Bien, entonces hemos visto el primer caso, ¿no? Cuando la sumatoria de fuerzas es igual a cero. Y hemos hablado de tendencias, el principio de inercia, principio de acción y reacción. Ahora vayamos el caso en que la sumatoria de fuerzas no se anula, no se hace cero, sino que hay una resultante. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Lo que ocurre es que esa resultante, fíjense que aquí está, ¿no? Sumatoria de fuerzas, va a ser directamente proporcional ¿a qué? A la aceleración. O en otras palabras, ¿qué significa que hay una fuerza resultante sobre un cuerpo? Esa fuerza resultante va a producir aceleración en el cuerpo. Puede producir una aceleración constante o una aceleración variable, ¿no? Entonces acá decimos, si la resultante de las fuerzas que actúan sobre una partícula no es nula, entonces dicha resultante es directamente proporcional a la aceleración de dicha partícula. Entonces fíjense, ¿no? Esta sumatoria de fuerzas es directamente proporcional a la aceleración. ¿Qué significa directamente proporcional? Que si esta resultante aumenta, la aceleración también aumenta. Si la resultante disminuye, la aceleración también disminuye. Eso significa directamente proporcional. Si fuera inversamente proporcional, si uno aumentaría, el otro disminuiría, ¿no? En cambio, en este caso, uno aumenta, el otro aumenta. Uno disminuye, el otro también disminuye. Eso es directamente proporcional. Esto es una proporcionalidad. Y para convertir una proporcionalidad en una ecuación, desde el punto de vista matemático, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que multiplicar el segundo miembro por una constante. ¿Y cuál es esa constante? Es la masa del cuerpo, ¿no? Entonces, de acá nos aparece lo que se llama la segunda ley de Newton, ¿no? Que la sumatoria de fuerzas, la resultante, ¿no? de una sumatoria de fuerzas es igual a la masa del cuerpo por la aceleración que va a adquirir dicho cuerpo. Entonces, acá ya hemos introducido la segunda ley de Newton, ¿no? Acá nos están mostrando un ejemplito cuando sobre un cuerpo de masa m actúan varias fuerzas, ¿no? Tenemos el peso, luego vamos a volver al peso y la normal, vamos a aclarar qué característica tiene, cómo reconocemos, etcétera, ¿no? Entonces nos estamos adelantando, aunque algunos ya saben también por su curso que han pasado en el pre, ¿no? Sobre esta masa está actuando el peso hacia abajo, la normal hacia arriba, y aquí está actuando una fuerza F. Y por debajo, entre las superficies, va a haber una Disculpe, fuerza de señor, presión. Sí, perdón que le moleste, es que su pantalla creo que se congeló, o no sé si será solo lo mío. a ver, veamos. Sí, Estamos ahorita en la de suelo de empuje de suelo, recién en una de las fotos. En la B30, André sí, sí. 31. ¿Está Aquí bien? se me ha congelado. Sí, tienes razón. Ya, otra vez. Ahora sí se ve. ¿Alguien me confirma? Sí. Segunda ley de Newton. Sí, se ve, Inge. Ahora Sí sí. se ve, Inge. Ya. Entonces volvemos. Lo que les dije, ¿no? Ahora consideramos el caso en que la resultante o la sumatoria de las fuerzas tiene una resultante. Entonces, en ese caso, ¿qué se tiene? Que la resultante de esas fuerzas es directamente proporcional a la aceleración que va a adquirir el cuerpo. Entonces, si hay una resultante, ese cuerpo es seguro que se va a acelerar. Puede que se acelere con aceleración constante o con aceleración variable, pero lo importante es que se acelere. Entonces, esto es una proporcionalidad, les dije, ¿no? ¿Qué significa directamente proporcional? Que si una variable aumenta, la otra también aumenta, o si una disminuye, la otra también disminuye.
También les dije cuándo es inversamente proporcional, cuando una aumenta y la otra disminuye, ¿no? Entonces, en este caso vemos que si una aumenta, la otra aumenta. Si una disminuye, la otra disminuye. Entonces, una proporcionalidad directa. Y para convertir esta proporcionalidad en una igualdad, ¿qué hacemos? Multiplicamos por una constante. Aquí está, ¿no? Entonces, esto se vuelve una igualdad y la constante, ¿quién es? Es la masa del cuerpo. Entonces, esto que hemos obtenido acá, a partir de que hay una resultante, no es más que la segunda ley de Newton, ¿no? Fíjense, esto ya es una ley, porque hay dos variables, fuerza y aceleración, ¿no? Ya es una fórmula esta, ¿no? Es una fórmula matemática. En cambio, en el principio de inercia no hay fórmula, hay una sumatoria pero igual a cero, no hay dos variables, ¿no? Hay una sola variable que es la fuerza. Bien, un ejemplo de la segunda ley de Newton, ¿no? Acá hay una masa M sobre la cual se aplica una fuerza F. Pero ¿qué fuerzas más actúan sobre el cuerpo? Supongamos que la superficie es rugosa, ¿no? Tenemos el peso, la normal, la fuerza de fricción, ¿no? Y ustedes por el tamaño de la longitud de la fuerza van a ver que esta fuerza es mayor que la fuerza de fricción, por lo tanto acá va a existir una resultante. En el eje Y, la normal y el peso se van a anular, ¿no? Porque el cuerpo no se mueve ni hacia arriba ni hacia abajo, ¿no? Y en el eje X, ¿qué va a ocurrir? F en módulo es mayor que F sub R, entonces el cuerpo se va a mover hacia la derecha. En otras palabras, se va a acelerar hacia la derecha. Entonces, esto es lo que nosotros debemos saber aplicar, la segunda ley de Newton, ¿no? O también el principio de inercia. Fíjense, en esta segunda ley de Newton está incluida el principio de inercia, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos? Si la aceleración es cero, entonces esto se hace cero igual a cero, ¿no? Entonces la segunda ley también incluye al principio de inercia. Y los métodos que vamos a utilizar del diagrama de cuerpo libre lo podemos hacer al utilizar el principio de inercia o la segunda ley de Newton. Bien, ahora vamos a trabajar con otras clases de fuerza. Ya conocíamos las fuerzas de contacto y las de largo alcance. Pero ahora otra clasificación de fuerzas con las cuales vamos a trabajar al resolver un problema. Vamos a trabajar con la fuerza normal o que también se llama reacción. Vamos a trabajar con la fuerza peso y con la fuerza de fricción. Y vamos a trabajar con las fuerzas que le vamos a llamar F, F sub 1, F sub 2, etc. A esas fuerzas las vamos a llamar fuerzas externas, ya son externas al cuerpo que vamos a considerar. Bien, entonces tenemos que saber identificar estas tres fuerzas y debemos también poder dibujarlas. Si no sabemos hacer eso, no vamos a poder resolver un problema. Lo importante es saber cómo reconocer estas fuerzas y cómo dibujarlas. Entonces, para eso acá estoy haciendo una aclaración. Empecemos por la fuerza normal. ¿De dónde viene esta fuerza normal? Fíjense que dice se fundamenta en el principio de acción y reacción, lo que les dije hace rato, ¿no? Entonces nosotros vamos a considerar el principio de acción y reacción entre dos cuerpos, ¿no? Y solamente vamos a tomar en cuenta la reacción, no vamos a tomar en cuenta la acción. En este caso, por ejemplo, hay una masa M sobre una mesa, digamos. Entonces, como son dos cuerpos, entre ellos están interaccionando. Y decimos que M le va a aplicar una fuerza a la mesa. La mesa va a reaccionar y le va a aplicar una fuerza a la masa M y vamos a tener una normal, ¿no? Es como si esta fuerza, fíjense, ¿no? Su punto inicial aparecería a partir de la superficie, ¿no? Y va hacia arriba. Atraviesa el cuerpo y va hacia arriba, ¿no? Entonces, acá tenemos la normal, ¿no? A partir del principio de acción y reacción. Ahora, supongamos este mismo cuerpo que está sobre un plano inclinado. Supongamos que está bajando por el plano inclinado. En este caso, debido a esta fuerza F, este cuerpo se está moviendo a la derecha. Pero lo que nos ha interesado es reconocer esta normal, ¿no? M ejerce una fuerza sobre la mesa reacciona sobre la normal. Fíjense que no hemos dibujado la fuerza de M sobre la mesa, ¿no? En este otro caso ocurre algo parecido, ¿no? Entonces, esta masa M ejerce una fuerza sobre ese plano inclinado, el plano inclinado reacciona y le aplica una fuerza a la masa M. Es como si la fuerza apareciera a partir de la
de la pared está inclinada, atraviesa M y se tiene la normal. Entonces, ahí tengo dos ejemplos, pero ¿por qué hago estos dos ejemplos? Acá ya tenemos que considerar el modelo de bloque, ¿no? Es decir, que nuestro cuerpito de masa M es un paralelepípedo. Porque en base a eso vamos a poder identificar la normal, ¿no? ¿Qué nos dicen de la normal? La fuerza normal siempre es perpendicular a la superficie sobre la que se encuentra o se mueve el cuerpo. O en otras palabras, es perpendicular a las superficies de contacto del cuerpo y la superficie sobre la que se mueve, ¿no? O sobre la que está quieta también. Podría encontrarse en reposo, podría estar moviéndose. Entonces, fíjense, acá están las superficies de contacto, ¿no? ¿Cómo es la normal? Perpendicular, ¿no? Si nosotros bajamos esta fuerza, fíjense acá, va a ser perpendicular a esta superficie, ¿no? Entonces, esa es la característica de la reacción normal. Es perpendicular a las superficies de contacto. Y lo mismo acá, ¿no? Fíjense, aquí están las superficies de contacto, aquí está la normal y esta normal es perpendicular a esta superficie, ¿no? Entonces, esa es la característica. Por eso dice la fuerza normal siempre es perpendicular a la superficie sobre la que se encuentra o se mueve el cuerpo. Entonces, es muy importante. Esto es lo que ustedes tienen que saber para reconocer la normal, ¿no? Es perpendicular a las superficies de contacto, ¿no? ¿Qué superficies? Que pueden estar en reposo una sobre la otra o una superficie moviéndose sobre la otra. Pero la normal siempre es perpendicular a esas superficies de contacto. Fíjense que estamos tomando en cuenta el modelo de bloque o de paralelepípedo, ¿no? Hace falta eso cuando estamos hablando de la normal y también va a hacer falta cuando hablemos de la fricción. Pero ojo, la masa que ejerce M sobre la mesa no es el peso, por si acaso, ¿ya? Acá nosotros tenemos que imaginarnos que tenemos la masa solamente y la mesa, ¿no? Entonces, como son masas, la masa ejerce una fuerza sobre la mesa reacciona, ¿no? El peso ya es otra cosa, ¿no? Vamos a ver a continuación esto del peso. Fuerza-peso, dice, ¿no? La fuerza-peso nos dice es la fuerza de atracción gravitatoria que ejerce la Tierra sobre los cuerpos que están a su alrededor, ¿no? Pueden estar sobre la Tierra o un poco más arriba, a cierta distancia, ¿no? Ojo, ejemplo, un edificio, ¿no? En un edificio podría haber mesas, podría haber escritorios. Esos escritorios están sujetos a la fuerza de atracción gravitatoria. No están en contacto con la Tierra, ¿no? Están a cierta distancia. Entre ellos hay otros cuerpos, ¿no? Que es el edificio. Entonces, nosotros estamos sobre la Tierra y la Tierra va a ejercer su fuerza de atracción sobre todos los cuerpos que estén sobre él o en sus cercanías, ¿eh? Y además, esa fuerza siempre va a estar dirigida hacia el centro de la Tierra, ¿no? Si suponemos que la Tierra es una esfera. Entonces, nosotros debemos hablar del concepto de arriba-abajo, ¿no? Aunque cuando uno esté en el polo norte, mirando una figura diría, pero está de cabeza, no es así, ¿no? Nosotros, dependiendo de dónde estemos, nosotros somos los que definimos el arriba y el abajo, ¿no? Entonces, en base a eso, ¿qué características tiene el peso? El peso siempre está en el eje y siempre está dirigido hacia abajo, ¿ya? Fíjense, acá una superficie horizontal, sobre el cuerpo está actuando el peso dirigido hacia abajo en el eje Y. En este otro caso, está también en un eje vertical dirigido hacia abajo, ¿no? Obviamente aquí vamos a cambiar, aquí vamos a tener nuestro eje Y y nuestro eje X, ¿no? Pero el peso siempre va a estar hacia abajo, ¿no? Entonces, esa es la característica del peso, ¿ya? Siempre está en la vertical y está dirigida hacia abajo. Yo supongo que ustedes saben qué es vertical, ¿no? Que es horizontal. Si uno no sabe qué es vertical, entonces no va a entender lo que acabo de decir. Hay ciertos conceptos que uno ya debe conocerlos, ¿no? Bien, entonces hemos hablado de la normal y del peso. Ahora hablemos de la fuerza de deslizamiento. Pues de la fuerza de deslizamiento hay que hablar un poco más, ¿no? Pero antes, no me olvidaba, ¿no? He hablado de
la normal. ¿Cómo se simboliza la normal? Con la letra N, o también se puede utilizar la letra R mayúscula. ¿Cómo se simboliza el peso? Con la letra W, ¿no? Con la barrita encima. Viene del inglés, ¿no? Esta simbología, ¿no? Weight, peso, ¿no? En inglés. Normal, normal, ¿no? Ahora, para la fuerza de fricción, ¿cómo vamos a simbolizar? Con una F minúscula y subíndice R. Es vector, tiene su flechita por encima, ¿no? ¿Qué nos dice acá? La fuerza de fricción o la fuerza de rozamiento. Se puede llamar rozamiento o fricción, ¿no? Es la fuerza que existe, dice, entre dos superficies en contacto. Por eso al principio dije, es una fuerza de contacto, la fuerza de rozamiento, ¿no? Para que exista rozamiento tiene que haber contacto, ¿no? Y además que dice que se opone al movimiento relativo entre ambas superficies, ¿no? Entonces, tiene sentido contrario al movimiento del cuerpo, ¿no? Si el cuerpo se mueve a la derecha, la fuerza de fricción a la izquierda. Si el cuerpo se mueve a la izquierda, la fuerza de rozamiento hacia la derecha, ¿no? Y a esto se le llama fuerza de fricción dinámica, ¿eh? O sea, cuando los cuerpos se mueven o uno se mueve sobre el otro, esa fuerza de fricción se llama dinámica o cinética también, ¿no? Dinámica o cinética significa movimiento. O a la fuerza que se opone al inicio del deslizamiento, dice, ¿no? Nos está hablando de la fuerza de fricción estática. Entonces, a veces debido al rozamiento, dos cuerpos pueden estar uno encima del otro y estar en reposo gracias al rozamiento, ¿no? Ejemplo, en un plano inclinado podemos colocar un cuerpo que no sea de mucha inclinación, el cuerpo va a estar en reposo, ¿no? Entonces, a esa fuerza que va a existir entre el cuerpo y la superficie le vamos a llamar fuerza de fricción estática. Entonces, consideramos dos tipos de fuerzas, ¿no? Fuerzas de fricción, una que es dinámica o cinética y otra que es estática, ¿no? ¿Y quién produce estas fuerzas de fricción? ¿Debido a qué aparecen estas fuerzas de fricción? ¿Qué nos dice? La fuerza de fricción se genera debido a las imperfecciones que en la mayor parte son microscópicas entre las superficies de contacto, dice, ¿no? Aquí hay una letrita por demás, no sé qué ha pasado. No puedo borrar, no ves. Está bien, aquí hay una F que está por demás, ¿no? Bien, entonces se genera debido a las imperfecciones, dice, ¿no? Fíjense, causas del rozamiento. ¿A qué se debe el rozamiento? Se debe a las rugosidades de las superficies de contacto. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay superficies totalmente pulidas y planas, ¿no? No existe eso, ¿no? Siempre, si miramos incluso al microscopio, las superficies no son planas, ¿no? Tienen ciertas quebraditas, como se observa acá. Miren, fíjense, ¿no? Acá se está tomando en cuenta el contacto de estas dos superficies, del bloque y del piso. Acá parecería que son superficies planas, pero vistas al microscopio se ven de esta manera, ¿no? Son como quebradas. O algunas quebradas son cuñas, ¿no? Para que el bloque avance sobre el suelo. Eso es lo que lo tranca. Tiene que vencer esas cuñitas, ¿no? A eso se le llama rugosidad. Pero también se debe al predominio de las fuerzas eléctricas de atracción. ¿Qué quiere decir predominio? Ya sabemos que hay fuerzas eléctricas de repulsión y de atracción. Predominio quiere decir que las fuerzas de atracción son mayores que las fuerzas de repulsión. Entonces acá nos están mostrando, fíjense, igual en el contacto entre dos cuerpos, si se mira al microscopio se ve esto, ¿no? En el cuerpo, su superficie, fíjense, es una quebrada, ¿no? Pero además está cargado, ¿no? Puede estar cargado positiva o negativamente. Lo mismo el piso, una quebrada puede estar cargado positiva o negativamente, ¿no? Entonces, ¿qué significa predominio de las fuerzas eléctricas? Que aquí predomina o la fuerza de atracción es mayor que las de repulsión, ¿no? Acá puede haber una carga negativa y acá abajo negativa, se repelen, ¿no? Más allí puede haber una negativa y una positiva, se atrae. Lo importante es que en todo esto las fuerzas de atracción son las que vencen a las fuerzas de repulsión. Entonces, eso, para que el cuerpo avance sobre el otro, hay que vencer esas fuerzas de atracción. Y para que ustedes me crean estos dos casos, ¿qué ejemplos tomo yo?
tomo el ejemplo de 2 vidrios, ¿no? Que es el más práctico. 2 vidrios de las mismas dimensiones para que se vea mucho mejor, ¿no? Ustedes han roto alguna vez vidrios en una ventana, han tenido que comprar. Supongamos que compran 2 vidrios de las mismas dimensiones, es decir, de 20 centímetros por 30 centímetros. En la vidriería les entrega, ¿no? Envuelto en papelito, ¿no? Para no cortarse. Ustedes llegan a la casa, colocan encima de la mesa, rompen el papel. ¿Han intentado separar alguna vez los 2 vidrios? No es fácil, los que han intentado, no es fácil separar esos vidrios, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Hay que colocar algo planito entre los vidrios, ¿no? En general uno coloca un gilet o una aguja, ¿no? Y haciendo un esfuerzo recién puede separar las 2 placas, ¿no? ¿Qué está ocurriendo? Aparte de las rugosidades, hay el predominio de las fuerzas de atracción eléctricas. ¿A qué se debe eso? A que cuando un material, un cuerpo se mueve, como está en rozamiento con el aire, debido al rozamiento con el aire, se va a cargar. Cualquier cuerpo se carga, ustedes también se cargan. ¿No les ha pasado alguna vez que cuando dan la mano a una persona o, bueno, cuando no había COVID, ¿no? Se daban besitos en la mejilla, ¿alguna vez no les ha parecido chispas, no les ha causado como un pinchazo? Es que nosotros al caminar estamos interactuando con el aire y nos cargamos. Los cuerpos se cargan gracias al rozamiento, ¿ya? Entonces los vidrios igual se cargan, ¿no? Están sujetos a movimiento, los han cortado, los han trasladado, se cargan, ¿no? Y cuando se los pone así plano sobre plano vidrios, ¿no? Es difícil separarlos porque existe esa fuerza de atracción. Hay que vencer esa fuerza de atracción de alguna manera. O ustedes han visto en las fotocopiadoras, ¿no? Los que manipulan la fotocopiadora quieren aumentar hojas, ¿no? Se les ha acabado las hojas. ¿Qué hacen? No colocan el fajo de hojas directamente, sino que lo mueven antes y soplan incluso, ¿no? Tratan de separarlos un poco y recién meten. Porque en las hojas también, las hojas se cargan fácilmente y a veces la fotocopiadora puede jalar 2 o 3 hojas a la vez, ¿no? Entonces, para que no haga eso, es que proceden a soplar o a separar, ¿no? Entonces, no se olviden de las causas del rozamiento. Les pueden preguntar en opción múltiple esto que acabo de decirles, ¿no? Predominio de las fuerzas eléctricas de atracción y las rugosidades de las superficies de contacto. Bien, entonces ahora vayamos cómo se reconocen a las fuerzas de rozamiento. ¿Dónde van a estar las fuerzas de rozamiento? En las superficies de contacto, ¿no? Acá. En este caso en una superficie horizontal, aquí en un plano inclinado. Entonces, supongamos que acá hay una fuerza F que mueve el cuerpo a la derecha. La fuerza de fricción, ¿hacia dónde va a estar? Hacia la izquierda. Entonces, esa es una característica, ¿no? La fuerza de fricción tiene sentido contrario al movimiento del cuerpo. Pero no solamente eso, la fuerza de fricción es paralelo a las superficies de contacto, fíjense, ¿no? Aquí ese vector fuerza de rozamiento es paralelo a las superficies de contacto, ¿no? Esa es su característica, ¿no? Tiene sentido contrario al movimiento del cuerpo y es paralelo a las superficies de contacto. Lo mismo ocurre acá, ¿no? Este bloque supongamos que está bajando por el plano inclinado, ¿no? Su sentido de movimiento nos da la aceleración. La fuerza de fricción va a estar en este sentido, ¿no? Sentido contrario al movimiento y va a ser paralelo a las superficies de contacto. Eso es lo que ustedes deben saber reconocer y dibujar, ¿no? Y he hablado de las 3 fuerzas, ¿no? Normal, peso y rozamiento. Entonces acá les está diciendo que la fuerza de rozamiento siempre es paralela a la superficie sobre la que se encuentre o se mueve el cuerpo. Además, siempre tiene sentido contrario al movimiento del cuerpo, dice, ¿no? Ojo, el cuerpo puede estar moviéndose a velocidad constante o con aceleración, pero se mueve en un sentido. La fuerza de fricción está en el otro sentido. Ahora, sobre la fuerza de fricción se simboliza con las letras F y el subíndice R, dije, ¿no? Pero nosotros vamos a trabajar con los módulos, ¿ya? Entonces acá hay que analizar bien, ¿no? Dice, fíjense, módulo de la fuerza de rozamiento. No estamos hablando del vector fuerza de rozamiento. Entonces, experimentalmente alguien ha llegado a esta conclusión, es decir, que alguien ha realizado experimentos y sus resultados los ha dado de esta forma, ¿no? Dice, el módulo de la fuerza de rozamiento
es directamente proporcional al módulo de la fuerza normal. O sea que la fuerza de rozamiento depende de la fuerza normal, pero el módulo de la fuerza de rozamiento depende del módulo de la normal. O es directamente proporcional, como está anotado acá, fíjense, ¿no? Como esto significa directamente proporcional, significa que si n aumenta, Fr aumenta. Si n disminuye, F sub r disminuye también, ¿no? Como esto es una proporcionalidad, si la queremos convertir en una igualdad, ¿qué se hace? El miembro de la derecha se multiplica por una constante, ¿no? Esa constante recibe el nombre de coeficiente de rozamiento, simbolizado por la letra μ. Pero fíjense, esto es con módulos, ¿no? No vale para cuando sean vectores, ¿no? Me refiero a lo siguiente, a ver, vamos a copiar esto, ¿no? En esta partecita voy a anotar. No puedo cambiar acá. Bueno, lo vamos a hacer luego. Fíjense, si aquí hubiese una flechita, a ver, voy a insertar acá una vasita pequeña, una flechita pequeña. Fíjense, ¿no? Acá, por ejemplo, ¿no? Esto ya no es cierto, ¿no? Fíjense, en preguntas de opción múltiple les pueden colocar también esto, ¿no? Acá, fíjense, tenemos la fuerza de deslizamiento vector, pero con la flechita, ¿no? Igual a μ por el vector normal, ¿no? Entonces, ¿por qué no se toma en cuenta esto vectorialmente? Porque esto no es cierto, ¿no? Ustedes saben, de acuerdo a sus conocimientos de vectores, si un vector A resulta de multiplicar un escalar por un vector B, ¿cómo son los dos vectores? Son paralelos, ¿no? Es la condición de paralelismo, el producto de un escalar por un vector. Entonces, si un vector se multiplica por un escalar, el resultado es otro vector y los vectores son paralelos, ¿no? Pueden formar un ángulo de 0 grados o pueden formar un ángulo de 180, depende del escalar, ¿no? Entonces, acá fíjense, ¿no? Si consideramos eso, μ es un escalar multiplicado por n, eso me daría otro vector, ¿no? Pero estos vectores tendrían que ser paralelos, ¿no? Para que esto se cumpla. Pero nosotros hemos visto que, fíjense, la fuerza de rozamiento, ¿cómo es con la normal? ¿Cómo es con la normal? Son perpendiculares, no son paralelos, ¿no? Entonces, por eso esto no sirve, ¿no? Solamente trabajamos con los módulos, no vale para vectores esto, ¿no? Entonces, acá borro esto otra vez. No se cumple eso, ¿no? Con vectores, solamente con los módulos es válido esto. Entonces, como el cuerpo podía estar en reposo o en movimiento, hay dos coeficientes de fricción también, así como había fuerza de deslizamiento dinámica y estática, también los coeficientes son dos, ¿no? Hay un coeficiente simbolizado por μ sub e, que es el coeficiente de deslizamiento estático, y μ sub k, el coeficiente de deslizamiento cinético o dinámico, ¿no? K viene de kinetic, ¿no? Cinético. Además, estos dos coeficientes varían entre 0 y 1, ¿no? Ambos entre 0 y 1. Y en algunos casos dicen que este coeficiente estático es mayor que el cinético, ¿no? Vamos a ver eso, vamos a analizar posteriormente, ¿no? Pero no se olviden, esto solamente vale para módulos, ¿ya? No vale para los vectores, porque los vectores fuerza de deslizamiento y normal son perpendiculares, ¿no? Aquí hay un gráfico de F versus L. Supongamos que tenemos un cuerpo, como se observa aquí, ¿no? Y se le va aplicando una fuerza, ¿no? ¿Qué va a ocurrir? Aquí hay rozamiento, esa fuerza de rozamiento tiene sentido a la izquierda, la fuerza tiene un sentido a la derecha, ¿no? Entonces, nosotros tenemos el cuerpo aquí, por ejemplo, de 100 newtons, ¿no? Hay rozamiento acá, ¿no? Le aplicamos una fuerza y el cuerpo no se mueve.
Entonces, digamos que le aplicamos 10 newtons acá. El módulo de F es 10 newtons. Fr, ¿cuánto ha de valer? 10 newtons, porque el cuerpo está en reposo, las fuerzas se anulan, ¿no? Entonces, en este eje están las fuerzas F y aquí está la fuerza de rozamiento. Entonces, si se aplica una fuerza de 10, ¿no? Fíjense acá, 10 newtons, está en newtons esto, ¿no? ¿Cuánto ha de valer esta otra fuerza? 10 newtons también, se equilibran, ¿no? Si aumentamos la fuerza a 20, digamos, y el cuerpo no se mueve, tenemos 20 newtons acá y 20 newtons acá. Seguimos aumentando y cuando ya estamos en 40 newtons, fíjense, ¿no? 40 newtons, aquí también va a ser 40. Fíjense, en toda esta parte el cuerpo no se ha movido, ¿no? Acá ya el cuerpo ya está en condiciones de moverse, ¿no? Porque si aplicamos una fuerza de 41, por ejemplo, y esta fuerza F va a vencer a la fuerza de rozamiento y el cuerpo se mueve hacia la derecha. Entonces, a partir de 40, si aplicamos 41, 42, 44, el cuerpo ya se va a mover, ¿no? Entonces, fíjense, no, todavía no se mueve, ¿ya? Sino ya está por moverse, vamos a decir, ¿ya? A partir de los 40, y el cuerpo está por moverse, ¿ya? Y cuando llegamos a los 50, fíjense, 50 acá, el cuerpo ya se mueve, ¿no? Entonces, quiere decir que hasta acá el cuerpo está en reposo, ¿no? Hasta los 50 newtons. A partir de ahí, si aumentamos la fuerza, el cuerpo ya se mueve a la derecha. ¿Y qué ocurre con la fuerza de fricción? Esa fuerza de fricción que ha aumentado hasta acá se reduce, ¿no? Baja y ya tiene este valor, fíjense, ¿no? Y a la fricción es cinética porque el cuerpo está en movimiento. En cambio, en esta otra parte el cuerpo no estaba en movimiento, la fricción es estática. Entonces, a partir de acá ya, si la fuerza va aumentando, el cuerpo se mueve, ¿no? Y el coeficiente de fricción ya se mantiene constante, ¿no? Así. Entonces, esta es la figura de la fuerza de rozamiento versus la fuerza F que se aplica sobre el cuerpo, ¿no? Fíjense cómo esta fuerza de fricción y cinética en movimiento se mantiene constante. ¿Qué se dice? La fuerza de rozamiento máxima o la fuerza de rozamiento, perdón, la fuerza de fricción máxima estática es mayor que la fuerza de fricción cinética. Fíjense, esto siempre va a ser mayor que esto. Pero un valor que yo tome acá, acá hay una fuerza de fricción que no es la máxima, es menor que esta fuerza de fricción cinética. Entonces, cuando les dicen que la fuerza estática siempre es mayor que la cinética, se está tomando en cuenta esta fuercita o estas fuerzas de acá, ¿no? Que son mayores que esta. Se nota, ¿no? Tienen que ir subiendo arriba, ¿no? Esto tiene un valor de 40 acá, por ejemplo, ¿no? En cambio, este otro es 41, 42, 48, ¿no? Entonces, cuando les dicen que la fuerza de deslizamiento estático es mayor que la cinética, se están refiriendo al valor máximo de la fuerza de fricción con respecto a la fuerza de fricción cinética, ¿no? La estática con respecto a la cinética. Entonces siempre ocurre esto, ¿no? La fuerza va aumentando, el cuerpo está en reposo y a partir de acá se mueve, ¿no? Y la fuerza de fricción esta es constante. En cambio aquí la máxima siempre es mayor que esta. En cambio otras fuerzas acá son menores. Fíjense que acá nos están dando, aquí le llaman umbral de movimiento. ¿Qué significa umbral? Que ya el cuerpo quiere moverse, ¿no? Mientras que en esta parte dice la fuerza de fricción estática coincide justamente con la fuerza aplicada y se anulan, ¿no? Y aquí nos están dando ya la fricción cinética, ¿no? Con esos datos se ha calculado vale 0,4, mientras que la estática máxima vale 0,5, ¿no? Entonces esta estática máxima es mayor que la estática cinética. Antes de que me olvide, aquí hay que aclarar algo más, ¿ya? A ver, acá podemos introducir.
ejemplo, nos pueden dar esto, ¿no? Nos pueden decir que la fuerza de fricción es 0,15 por N. ¿Qué significado tiene este valor de 0,15? Aquí les hago recuerdo con estos números. A ver, voy a insertar otra ecuación para que les quede claro esto. Acá tengo un número A, por ejemplo, que es igual a 3 por B. ¿Qué significado tiene esto? Esto quiere decir que el número A es 3 veces el número B, ¿no? Decimos que A y B sean números. Entonces, es 3 veces el número B, ¿no? Si B, por ejemplo, es 2, ¿cuánto ha de valer A? Va a valer 6, ¿no? Entonces, aquí algo parecido tenemos que decir, ¿no? ¿Cómo es FR con respecto a la normal? O aquí puedo cambiar, en vez de colocar 3, puedo colocar 0,3. ¿Qué significado tiene? Que el número A es 0,3 veces el número B. Y en este caso es lo mismo, ¿no? La fuerza de fricción en módulo, ¿cómo es con respecto a la normal? Es 0,15 veces la normal, ¿no? Si hablamos en porcentaje, ¿qué significa? A es el 30% de B, decimos, ¿no? Y en este caso la fuerza de deslizamiento es el 15% de la normal. Entonces el significado de ese número del coeficiente nos está dando en forma relativa o en forma porcentual a cuánto equivale el módulo de la fuerza de fricción con respecto al módulo de la normal, ¿no? Entonces acá no se olviden, esto quiere decir que FR es el 15% de la normal, ¿no? Entonces aquí podemos borrar esto y anotar esto, ¿no? Volvemos a copiar, y pegar. Entonces acá decimos FR es igual al 15% de N. Eso me indica esto, ¿eh? La fuerza de fricción en módulo es el 15% de la normal. Entonces acá, como el coeficiente varía entre 0 y 1, esto no puede ser más que 1. ¿Qué quiere decir? Que la fuerza de fricción nunca va a ser igual a la normal, ¿no? En módulo. Siempre va a ser menor. Va a ser 0,9, 0,8, 0,7, etc. En laboratorio tal vez les han preguntado, ¿no? ¿En qué casos la fuerza de fricción va a adoptar valores negativos? Fíjense, si esta normal que está multiplicando aquí paso a dividir, a ver, voy a anotar eso más para que les sirva a ustedes. Vamos a copiar y pegar acá. Y esto lo vamos a hacer como división. Bien, fíjense, hay que analizar esto, ¿no? En laboratorio les preguntan, ¿en qué casos el coeficiente de fricción puede ser negativo? En ningún caso es la respuesta. ¿Por qué? Este FR es módulo. Este N también es módulo. Esto es módulo de la fuerza de rozamiento, esto es módulo de la normal. ¿Cómo son los módulos? Son positivos. Los módulos siempre son positivos, no hay módulos negativos. Entonces, ¿qué decimos? Un módulo dividido entre otro módulo nunca va a dar negativo, siempre va a dar positivo, ¿no? Entonces, no se olviden, el coeficiente de fricción en ningún caso puede ser negativo y tampoco puede valer 1, ¿no? O sea, experimentalmente se ve que F sub R en módulo no puede ser igual a la normal. Siempre va a ser menor que la normal, ¿ya? Entonces, no hay casos en los que
el coeficiente pueda valer más que 1, ¿no? Si fuese 1, ¿qué significaría? Que FR es igual al 100% de la normal. Si es mayor que 1, digamos 1,5, significaría que F sub R es 150% más grande que la normal, y eso experimentalmente no se ha visto, ¿no? Entonces espero que esto les sirva, es bueno para el laboratorio, ¿no? Les pueden preguntar también acá en opción múltiple, ¿no? Bien, sigamos. Entonces hemos analizado la fuerza de fricción, la normal y el peso, ¿no? Entonces ahora algo adicional, ¿no? Ya nos quedaría simplemente, ya podemos reconocer y dibujar fuerzas, tenemos la segunda ley, la podemos aplicar. Pero algo importante que es útil también, ¿no? Cuando tenemos un cuerpo, ¿no?, de masa m sobre una superficie lisa, ¿ya? Entonces nos dicen fuerza para mover un bloque hacia arriba. La pregunta es, ¿qué fuerza necesitamos para mover el bloque hacia arriba? Mínimamente, a ver, ¿qué fuerza necesitamos para mover el bloque hacia arriba? Entonces, ¿por qué está diciendo superficie lisa? Porque si fuese rugosa, ya saben que aquí van a predominar las fuerzas de acción y reacción, ¿no? Entonces, perdón, las fuerzas de atracción y repulsión eléctricas, ¿no? Habría que vencer esas fuerzas de atracción. Entonces, ya eso es más complicado, ¿no? No conocemos valores. Por eso dice la superficie es lisa. Entonces, para levantar este cuerpo, ¿qué fuerza hay que aplicar? Hay que aplicar una fuerza equivalente al peso del cuerpo, ¿no? Pero cuando la fuerza es equivalente al peso del cuerpo, ¿qué sucede con este cuerpo? Va a subir a velocidad constante. Pero si aplicamos una fuerza que es mayor que el peso, ¿qué va a suceder? Este cuerpo también se va a mover hacia arriba, pero se va a acelerar, ¿no? Entonces acá dice, para que el bloque se mueva, se debe cumplir que F sea mayor o igual que el peso. Si es igual esa fuerza, el cuerpo se mueve a velocidad constante hacia arriba. Si la fuerza es mayor que el peso, el cuerpo se mueve hacia arriba, pero acelerándose, ¿ya? Entonces, ustedes van a notarse eso. Este otro caso. Se tiene un cuerpo sobre una superficie lisa. ¿Qué fuerza hay que aplicarle para que el cuerpo se mueva? Como la superficie es lisa, no hay fuerza de fricción. Aquí basta que la fuerza sea mayor que 0, ¿no?, para que el cuerpo se mueva. Puede ser 0,01, 0,02 y el cuerpo se mueve porque no hay oposición acá de la fuerza de fricción. Esto con una fuerza mayor que 0 se mueve hacia la derecha. Me estoy refiriendo al módulo de la fuerza, ¿no? Ojo, aquí no puedo notar vector, ¿no? Vector mayor que 0, porque no hay mayor o menor con vectores, con su módulo es la fuerza. Bien, sigamos. Este otro. Nos dicen igual, ¿cuál es la fuerza mínima para mover un bloque a la derecha con rapidez constante? Ojo, acá tenemos este bloque, ahora sí hay fricción, la superficie es rugosa. A este cuerpo le podemos aplicar una fuerza y podríamos mover al bloque a velocidad constante o también lo podríamos mover con aceleración, ¿no? Entonces acá nos dicen la fuerza mínima. Entonces, ¿cuál va a ser la fuerza mínima para mover el cuerpo? Cuando se dice mínima, les están diciendo ¿cuál es la fuerza que hay que aplicarle al cuerpo para que se mueva a velocidad constante? En vez de decirle la fuerza mínima, a velocidad constante. Entonces, mínima significa que se va a mover a velocidad constante. Entonces, si se va a mover a velocidad constante, esta fuerza, ¿cómo tendría que ser? Igual a la fuerza de rozamiento, ¿no? Se va a cumplir el principio de inercia, ¿no? Las fuerzas se van a anular y el cuerpo se va a mover a velocidad constante. Entonces, mínimamente hay que aplicarle una fuerza F que sea equivalente a la fuerza de rozamiento, ¿no? Entonces, acá nos están dando el valor de la masa M y el coeficiente 0,2, ¿no? Entonces, si nosotros calculamos la fuerza de fricción, va a ser μ por M por G, ¿no? ¿Cuánto va a dar? Μ mg, G es 9,8, ¿no? 9,8 por 10 da 98. 98 por 0,2, ¿cuánto va a dar? 19,6, ¿no? Entonces, ¿qué fuerza hay que aplicarle para que este cuerpo se mueva a velocidad constante? La fuerza mínima es 19,6 newtons. Si la fuerza que aplicamos es 20, el cuerpo se va a mover y se va a acelerar, ¿no? En cambio, si es 19,6, el cuerpo se mueve, pero a velocidad constante. Entonces, a veces es útil esto también, ¿no? Conocer. Uno tiene que darse cuenta qué fuerza de aplicar para mover un cuerpo.
Ahora nos está diciendo mover al cuerpo, pero ya con aceleración, ¿no? Hacia la derecha. Entonces acá fíjense, ahora dice F debe ser mayor que 19,6. En el anterior caso tenía que ser igual, ¿no? La fuerza mínima. Eso es para que se mueva a velocidad constante. Si se va a mover con aceleración, ¿cómo va a ser la fuerza? Mayor que 19,6. Bien. Entonces ahora veamos cuál es el método para resolver un problema de dinámica. Esto es lo que hay que aprender de memoria, aparte de lo que les dije, ¿no? Hay que saber reconocer, identificar las fuerzas y dibujarlas. Eso de memoria hay que saber. Otra cosa que hay que saber es esto, ¿no? El diagrama de cuerpo libre. En este método está incluido lo que acabo de decirles. Entonces dice pasos a seguir para resolver un problema. Dice, inicialmente se verifica que las unidades de las variables correspondan a un solo sistema de unidades, ¿no? Siempre ustedes tienen que primero verificar las unidades, ¿no? De los datos. Tienen que estar en un solo sistema, ¿no? Si no es así, ustedes tienen que transformar. Luego, ¿qué hay que hacer? Hay que hacerse un esquemita del problema, ¿no? Hay que hacerse un dibujito. A veces solamente hay enunciado. A partir del enunciado hay que hacer un dibujo. A veces nos dan un dibujo, ¿no? Y sobre ese dibujo hay que hacer otro esquemita. ¿Qué significa hacer un esquemita? Significa identificar y dibujar todas las fuerzas que están actuando sobre el cuerpo. Y también hay que dibujar la aceleración para saber hacia dónde se va, ¿no? Entonces, no se olviden identificar y dibujar todas las fuerzas que están actuando sobre el cuerpo y también la aceleración. Una vez que hicieron eso, ¿qué hay que hacer? Construir un sistema de ejes coordenados de tal manera que uno de los ejes sea paralelo al sentido de movimiento del cuerpo o paralelo a la superficie sobre la que se encuentra o se mueve el cuerpo. Entonces es importante ese sistema de ejes, ¿no? Hay que guiarse en el sentido de movimiento del cuerpo o la superficie en la que se mueve el cuerpo o en la que se encuentra el cuerpo. Además, ¿qué hay que hacer? Hay que ubicar al cuerpo en el origen de coordenadas, ¿no? Entonces el cuerpo está en el punto 0, 0. Luego, ¿qué hay que hacer? Hay que trasladar las fuerzas y la aceleración al sistema de ejes construido, ¿no? Primero han dibujado acá, ¿no? En el esquemita. Aquí han hecho un sistema de ejes, ahora hay que trasladar las fuerzas al sistema de ejes construido. Ahora, una vez que han trasladado las fuerzas, ¿qué dice, no? Si algún vector o algunos vectores no coincide o no coinciden con uno de los ejes, este o estos deben ser descompuestos, ¿no? Entonces, para aplicar la segunda ley de Newton, todos los vectores fuerzas tienen que estar ya sea en el eje X o en el eje Y. No puede haber vectores que no estén en esos ejes. Entonces, si no están en ninguno de los ejes, ¿qué hay que hacer con los vectores? Hay que descomponerlos, ¿no? Para que estén en uno de los ejes esas componentes. Una vez que se hizo eso, ¿qué hay que hacer después? Aplicar la segunda ley de Newton para cada eje. A veces en el eje Y el cuerpo no se mueve, la sumatoria de fuerzas es 0, ¿no? O a veces en el eje X es donde no se mueve y la sumatoria de fuerzas es 0, depende del problema, ¿no? Y cuando ustedes aplican la segunda ley, si es un solo cuerpo, para un solo cuerpo, si son dos cuerpos hay que aplicar la segunda ley para dos, si son tres, para tres. Una vez que se aplica, se nos van a plantear ecuaciones, ¿no? Nos van a aparecer ecuaciones. Entonces, el siguiente paso, ¿cuál es? Es resolver las ecuaciones planteadas o resolver el sistema de ecuaciones que nos ha aparecido, ¿no? Entonces, esto es lo que hay que hacer para resolver un problema de dinámica, ¿no? Hay que seguir esos pasos. Ahora, cuando uno ya tiene práctica, puede omitir los pasos 2 y 3, ¿no? Del 1 pasarse directamente al 4, ¿no? Ya dibujar el sistema de ejes ya con los vectores que están ahí, ¿no? Y luego descomponer. Entonces, los pasos 2 y 3 uno los sigue cuando está aprendiendo, ¿no? Dinámica. Uno que ya domina puede omitir esos dos pasos, ¿no? Irse directamente al sistema de ejes, se acepta ese tipo de resolución. Un ejemplito simple para mostrarles eso del diagrama de cuerpo libre. Dice, si sobre un cuerpo de masa m 5 kilogramos, que se encuentra sobre una superficie horizontal rugosa, dice μ igual a 0,1,
Se aplica una fuerza horizontal, dice, cuyo módulo es F 12 newtons, determinar la aceleración adquirida por el cuerpo. Aquí no hay dibujo, solamente es enunciado. Entonces yo tengo que dibujar en base al enunciado. Me voy a esta parte que dice se encuentra sobre una superficie horizontal rugosa. Entonces dibujo en color negro acá una superficie horizontal. Y me dicen que el cuerpo está sobre esa superficie, dibujo el cuerpo, ¿no? Ahí está. Además nos dicen se aplica una fuerza horizontal cuyo módulo es 12 newtons. No nos dicen a la derecha o a la izquierda o hacia arriba. Entonces, si el cuerpo se va a mover, nosotros tenemos que suponer lo más fácil puede ser a la derecha, ¿no? También podría ser a la izquierda, pero lo más simple es hacia la derecha. Entonces dibujamos a la derecha. En algunos casos nos van a indicar, ¿no? Se mueve a la izquierda o a la derecha. Entonces, como ya he dibujado la fuerza y ya sé que se va a mover en ese sentido, dibujo el vector aceleración, ¿no? Y después identifico las otras fuerzas y las dibujo, ¿no? Fíjense, este es mi esquema acá, ¿no? Estoy dibujando el peso dirigido siempre hacia abajo, la normal perpendicular a las superficies de contacto y la fuerza de deslizamiento paralela a las superficies de contacto y de sentido contrario al movimiento del cuerpo. He aplicado acá, ¿no? El diagrama de cuerpo libre. Ahora, ¿qué hago? En base a esto construyo mi sistema de ejes. Como el cuerpo se mueve a la derecha o la superficie es horizontal, un eje es vertical, ¿no? Ese eje va a ser el eje X, ¿no? Y el otro eje va a ser el eje Y, el vertical. Entonces, ¿qué se hace? Estos vectores fuerzas se trasladan acá y al cuerpo representado por una partícula se lo ubica en el origen de coordenadas. Entonces, traslado las fuerzas, todas esas fuerzas al trasladar acá son vectores ligados por si acaso. Fíjense, todos sus puntos iniciales coinciden, ¿no? Entonces, F normal, fuerza de fricción y peso. Y en un lugar adecuado, el vector aceleración. ¿Para qué me sirve el vector aceleración? En la sumatoria de fuerzas, algunos valores deben ser positivos y otros negativos, ¿no? Entonces, ¿cuándo van a ser positivos las fuerzas en la sumatoria? Cuando tengan el mismo sentido que la aceleración. ¿Cuándo van a ser negativos? Cuando las fuerzas tengan sentido contrario a la aceleración. Para eso nos sirve el vector aceleración, para asignar signos en la sumatoria, ¿no? Porque es sumatoria de fuerzas en el eje X, en el eje Y. Bien, entonces apliquemos eso, ¿no? Dice eje Y, sumatoria de fuerzas igual a 0. En el eje Y, ¿cuántas fuerzas hay? Dos nomás, ¿no? Una hacia arriba decimos positiva, una hacia abajo va a ser negativa. Entonces aquí está, ¿no? N menos peso igual a 0. De ahí la normal va a ser igual al peso y el peso además es igual al producto de la masa por la aceleración de la gravedad. Una vez que tengo la normal, con esa normal puedo hallar la fuerza de fricción, que es la cinética, ¿no? Va a ser μ por la normal, como la normal es m por g, reemplazamos, ¿no? Fr queda eso es 1. Ahora en el eje X, esto es una sumatoria, fíjense, uno pensaría que todos los signos van a ser positivos, ¿no? Sumatoria significa que hay valores positivos y negativos. Entonces, ahora me guío en esto, ¿no? En lo que vimos acá. Me guío en la aceleración. F tiene el mismo sentido, en la sumatoria va a ser positivo. Fr tiene sentido contrario a la aceleración, en la sumatoria va a ser negativo. Entonces sería F menos Fr, ¿no? Aquí está, ¿no? F menos, en vez de Fr ya se ha puesto μ por m por g, ¿no? Igual, no hay más fuerzas, eso va a ser igual a la masa por la aceleración. De acá despejamos aceleración, reemplazamos valores y la aceleración de ese bloque es de 0,44 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, fíjense, si uno se da cuenta, esto de dinámica tampoco es muy complicado. Hay que seguir el diagrama de cuerpo libre, lo que les dije. Identificar y dibujar fuerzas, construirse el sistema de ejes, descomponer. Eso es lo que hay que aprender de memoria. Ustedes no tienen que aprender de memoria todos los problemas que se puedan presentar, porque son miles, es difícil aprender de memoria. Lo que hay que aprender de memoria es lo que acabo de decirse, el diagrama de cuerpo libre, ¿no? Entonces, por hoy quedaremos acá. Había algunos problemitas más, eso les voy a mostrar el día lunes, y otro tipo de problemas. Vamos a ver una variedad de problemas. Vamos a ver con masa equivalente, con sistemas no inerciales, con fuerzas variables. Bien, entonces por hoy quedaremos acá. Tenemos justamente las 20 horas, ¿no? Eso es todo por hoy.
Entonces, acá les voy a pasar los apuntes para que ustedes los tengan.